buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde se encuentre escuchando este programa. Como siempre, les habla el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra de Dios desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por estar ahí atentos al nuevo mensaje de hoy de nuestro programa Encuentros. Hay pequeñas frases en la Biblia que, aunque pequeñas, son de intenso significado espiritual. Y cuando uno las resalta para comentarlas, más destacan y más fuerza tienen esas frases. Hemos hecho esto muchas veces en el canal en el estudio expositivo de muchas frases pequeñas. Hoy, nuevamente, hemos destacado 3 frases pequeñas de las cuales sacaremos la meditación expositiva del día de hoy. Las primeras 2 frases están tomadas del Salmo 12, versículo 8. Y la tercera es una pequeña frase tomada de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12. 3 frases, 3 ideas, 3 mensajes contundentes que definen la sociedad planetaria del día de hoy en la que vivimos. Y sobre ello meditaremos en el día de hoy. La frase del salmista fue dicha hace unos 3000 años atrás. Y la frase de Pedro es de hace unos 2000 años atrás. Pero. Nada ha cambiado desde aquel entonces, estimado oyente, porque también nuestra sociedad moderna del día de hoy es como los días del salmista y como los días de Pedro. Por eso la Biblia es tan actual en lo moral y en lo espiritual, porque el hombre, por siglos, es siempre el mismo. No cambia ni cambiará, a menos que lo cambie el poder del Evangelio. Así que, dicho este breve e intenso preámbulo, entremos en materia del estudio de hoy. Entremos en el análisis y comentario de la primera frase del Salmo 12:8 que dice: «Por todas partes se ven los impíos». Ante todo, debemos dar la definición bíblica de impío para comprender mejor la frase. Un impío, bíblicamente hablando, es el tipo de persona que rompe las leyes de Dios. Tanto en el mundo secular como en el mundo religioso, por todas partes, como dice el salmista, hay impíos, porque en todos lados se rompe la ley de Dios de forma constante. Se puede ser religioso y ser impío. Puede uno congregarse todos los días en la iglesia y ser un impío. Se puede ser moral, pero a la vez ser impío ante Dios. Se puede ser presidente de un país, ir a la iglesia y ser un impío, y de hecho lo son. Por eso razón tenía el salmista de lo que decía: ya sucedía en su época y seguirá sucediendo hasta el Apocalipsis, donde la maldad colmará la paciencia de Dios y entonces Dios derramará su ira sobre esta humanidad, tal como la misma Biblia lo dice. Dios aborrece al hombre que hace maldad, solo que por el momento le tiene paciencia. Su ira está contenida, su ira es ahora una ira pasiva, a pesar de que por todas partes se ven los impíos, como dice el salmista. Esta sociedad es una sociedad impía, estimado oyente, religiosa, muy religiosa, pero impía, moral quizás, pero impía. Tiene muchas ONGs, pero es una sociedad impía y no va a mejorar nunca, dice la Biblia. Desde hace 3000 años, cuando se escribió el Salmo, hasta ahora, no ha mejorado esta sociedad. Eso es la evidencia de que no mejorará nunca. Así que quítese de la cabeza la esperanza de que esta sociedad va a mejorar, estimado oyente. La Biblia dice que no. Porque si en cada generación hay impíos por todas partes, siglo tras siglo, eso demuestra que nunca vamos a mejorar. Hay mucha religión y muchos locales de iglesias en cada ciudad, y hasta en cada barrio hay montones de iglesias, pero ¿a cuál iglesia doctrinalmente más impía? Ciudades llenas de iglesias,
pero ciudades delictivas a cual más impía. Señal vergonzosa de que esas iglesias no influyen en la sociedad. Son ciudades y sociedades impías, y las iglesias son solo centros impíos religiosos, donde unos pocos pastores impíos se aprovechan de los muchos ingenuos impíos, pero la ciudad sigue siendo delictiva y la sociedad no cambia. Muchas iglesias en una ciudad, pero la sociedad sigue siendo igual. Si la sociedad no cambia y los barrios donde hay iglesias no cambian, es porque esas iglesias son inútiles y son impías. A ver quién derriba este argumento. Imagínese la impiedad a nivel de empresas por ganar más dinero. Mire la impiedad contra la naturaleza. Mire la impiedad del necio o los necios que soltaron este dichoso virus por el mundo. Menuda maldad, menuda impiedad de esos impíos. Mire la impiedad de los gobiernos ineptos que no saben atajar este problema. Se les ha ido de las manos a los impíos políticos ineptos este tema del virus, que solo saben cobrar, improvisar y mientras tanto la gente muere o se empobrece, porque les queda muy grande este tema de la pandemia. Mire la impiedad de los impíos a nivel laboral con explotación de horas y horas de trabajo, como si fueran esclavos de siglos pasados. Empresarios impíos modernos que hacen trabajar a las personas como esclavos por una miseria de salario en este siglo XXI. Es una esclavitud impía sin cadenas físicas, pero que atan a las personas a la cadena de un horario de 12 a 16 horas diarias por una miseria de salario. Eso es una impiedad de los impíos empresariales, que los hay por todas partes, dice el salmista. Se ve también en las iglesias la impiedad de pastores corruptos, inmorales, y que por dinero y fama mercadean con la gente. Eso es impiedad. También en las iglesias está la impiedad de pastoras sensuales y mujeres de la farándula de la música cristiana que provocan a tentación a los hombres moviéndose y exhibiéndose delante de ellos. La impiedad por todas partes de pastores ladrones, engañadores, netamente impíos, que engañan a la gente con doctrinas impías y roban impíamente el dinero con el diezmo, con siembras, con pactos con Dios, con primicias y con cosechas. Pero todo eso es falso porque todo eso está abrogado y no es para nuestro tiempo. Hombres impíos que promueven la impiedad del divorcio y del recasamiento del divorciado. Una de las doctrinas más impías de los impíos pastores divorcistas que tienen apariencia de piedad, pero son impíos. El divorcio y el recasamiento del divorciado es una de las mayores impiedades que hay en esta sociedad y en la iglesia, y eso se ve por todas partes. Se ve también la impiedad de los impíos por todos lados en los políticos. Se ve la impiedad de los impíos por todas partes en las empresas. Se ve la impiedad en los despiadados bancos. Se ve la impiedad en el negocio de la salud. Se ve la impiedad en las universidades con enseñanzas impías como el ateísmo, el evolucionismo, el materialismo, la psicología o incluso la defensa del aborto. Y todas esas basuras que se enseñan en las universidades impías. En definitiva, se ve la impiedad por todos lados, porque en todos lados hay impíos, tal como decía el salmista. Y donde hay impíos, hay impiedad por todas partes. Entonces, ¿qué esperanza hay ante este panorama? Honestamente, estimado oyente, ninguno. La evidencia objetiva muestra que no hay esperanza. Si la impiedad de los impíos no se ha detenido desde hace 3000 años atrás hasta el día de hoy, sino que por el contrario ha aumentado y nada ha cambiado, entonces, ¿qué esperanza tenemos de mejoría social? Como hemos dicho, ninguna. Todo hombre impío aporta su grano de impiedad más y más cada día a este mundo hasta que un día Dios se canse de la impiedad de los hombres impíos y estalle su ira sobre este mundo. Y sería justo. Ahora tenemos mayor tecnología, pero esta no ha erradicado la impiedad. Al contrario, la tecnología ha aumentado las formas de impiedad. Así que, qué gran razón tenía el salmista en lo que dijo. Se repite la misma historia hoy, pero aún más grave. ¿Qué esperanza hay entonces? Humanamente hablando, ninguna, pero espiritualmente hablando, hay esperanza por medio del Evangelio.
Pasemos ahora al análisis y comentario de la segunda frase del Salmo 12:8 que dice: la injusticia acampa a sus anchas. ¡Qué palabras actuales! ¿Qué razón tenía el salmista, estimado oyente? Y lo que estoy compartiendo hoy no es un discurso social hecho al mejor estilo, por ejemplo, del errado pastor bautista Martin Luther King. No. Ya sé que me van a crucificar los bautistas liberales con lo que digo, pero la verdad es una y es pura. No hacemos como ese hombre dando un discurso sin esperanza, dando un discurso moralista a la gente impía sin la más mínima mención ni conocimiento del verdadero evangelio. Martin Luther King, un bautista impío, moralista, que como muchos también dan discursos sociales, morales, sentimentales, políticos, falsamente ilusionistas de cambio, pero no dan discursos correctamente evangelísticos para dar esperanza a este mundo de un nuevo mundo. Martin Luther King, por dar tan solo un ejemplo de un mal predicador, era un famoso pastor moralista bautista que estaba engañado y engañaba a la gente con su sueño de ver un día a los hombres en igualdad social. Mírelo en pantalla. ¡Qué ingenuo! Pastor, sí, pero engañado. Bautista, tristemente. Líder, sí, pero llevando a la gente al abismo y a la utopía social de la tierra. Porque desde que dio su famoso discurso I have a dream, tengo un sueño, jamás se ha cumplido ese sueño en la sociedad, ni se cumplirá nunca, porque ese pastor, a pesar de llamarse bautista, tenía un enfoque equivocado, impío, ilusionista, utópico, humanista, y en lugar de predicar el evangelio puro a las masas, ese día en su famoso discurso titulado Tengo un sueño, les engañó con un discurso social y utópico de mejorar la sociedad cuando el salmista dijo todo lo contrario. La injusticia acampa a sus anchas. Y unos 70 años después de ese famoso discurso de Martin Luther King, ni por asomo se ha cumplido su sueño, ni jamás se cumplirá. En cambio, sí se ha cumplido lo que decía el salmista. Desde Martin Luther King hasta ahora, la injusticia ha acampado a sus anchas y ha crecido. Este hombre era un ciego guiando a otros ciegos a la utopía social y aún encima sin predicar el evangelio. Nosotros no somos así, estimado oyente. Somos todo lo contrario de Martin Luther King. Nuestras predicaciones son que la esperanza no está en soñar con mejorar la sociedad de este mundo. No, no y 1000 veces no. Sino que nuestra esperanza está en el reino de los cielos por medio del evangelio. Un evangelio que Martin Luther King no predicaba. Martin Luther King era famoso, daba discursos, influía en las masas, era tristemente bautista, pero era un predicador engañado y engañando a masas con falsas esperanzas y sueños que no se cumplen, porque la injusticia acampa a sus anchas desde hace siglos y entonces esta sociedad no puede ser justa, como decía este falso predicador. Pero tal como decía el salmista, eso mismo vemos en el día de hoy. La injusticia acampa a sus anchas. La injusticia de pastores metidos a políticos. La injusticia de políticos corruptos e incompetentes. La injusticia de las farmacéuticas que negocian con la enfermedad. La injusticia de los ricos acumulando tanto que ni llegan a disfrutarlo ellos mismos. Se mueren antes de disfrutarlo. Vemos la injusticia de los que estropean el planeta. La injusticia de los bancos con la usura implacable y sus cláusulas abusivas, sus intereses altísimos y el robo que hacen siempre a la gente. Vemos la injusticia de pastores y pastoras que se aprovechan de las personas para su propio enriquecimiento. La injusticia de una sociedad que explota al pobre. La injusticia y perversión moderna de los casamientos forzados de niñas menores de edad. La injusticia del negocio de las armas y la guerra. La injusticia del negocio de la droga, la injusticia de la explotación sexual, la injusticia y expansión de la perversión de los homosexuales, la injusticia de Hollywood, que manipula la mente de los niños y atenta contra la moral de la familia y el matrimonio, la injusticia de los líderes religiosos de todas las religiones que manipulan las masas. En fin, la injusticia que usted mismo, estimado oyente,
también comete cada día. La injusticia acampa a sus anchas y no ha menguado en miles de años. Al contrario, estamos rodeados de injusticia, mayores o menores injusticias, pero injusticia todos los días y en todas partes, como decía el salmista. Por lo tanto, el discurso de Martin Luther King, que tenía un sueño, estaba engañado. Cuando uno se levanta por la mañana, es un desafío a ver cuánta injusticia se encontrará en las siguientes horas. Entonces, Martin Luther King tenía un sueño equivocado. Entonces, ¿qué esperanza hay ante esta situación de tanta injusticia que acampa por todas partes? Pues ya lo hemos dicho, estimado oyente, no hay ninguna esperanza humana, dice la Biblia. Solo hay esperanza bíblica por medio del Evangelio. Y eso solo es una esperanza para el futuro, no para esta sociedad ni para esta tierra. Así como muchas veces personas dicen, en este país ya no hay esperanza, lo mejor es sacar el visado, el pasaporte y marchar a un país mejor. De la misma manera, estimado oyente, aquí en la tierra ya no hay esperanza, hay que sacar el pasaporte para el otro mundo, y así un día marchar a un mundo nuevo, el reino material, inimaginable y visible de los cielos, por medio del pasaporte del Evangelio. De hecho, y siguiendo con esta línea de no esperanza, por causa de tanta injusticia y caos que estamos viendo, un día aparecerá un gran político, con carisma, con sabiduría única, con poderes más allá del humano, que dará aparente paz y prosperidad a esta sociedad. Será un político que erradicará temporalmente por 3 años y medio la injusticia social. Pero, luego, repentinamente y paradójicamente, ese ser que le dio al mundo tan solo 3 años y medio de justicia social, paz, prosperidad y un mundo aparentemente más estable, de repente sorprenderá a todos con la mayor injusticia, porque ese ser será el ser más vil de todos los tiempos, que se proclamará el anticristo, el ser humano más injusto de todos los tiempos, un ser implacable, un ser diabólico, que llevará la injusticia humana a los niveles más altos jamás vividos por esta humanidad. Pero luego le vendrá su fin. En este ministerio no nos centramos en lo apocalíptico ni en lo escatológico como lo hacen los pastores sensacionalistas y vividores del tema. No. Nosotros somos realistas, somos bíblicos. Este mundo no tiene esperanza. Está lleno de impíos y la injusticia acampa a sus anchas, como dice el Salmo 12:8. Esta humanidad no tiene salida sino solo por medio del Evangelio para acceder a una sociedad futura perfecta, con un gobernador perfecto, donde nunca jamás acampe a sus anchas ni los impíos, ni la injusticia, ni la impiedad. Ese mundo es real, estimado oyente. Es el reino material de los cielos que promete la Biblia para aquellos que no ponen su esperanza en esta tierra, ni sus sueños en esta tierra, sino en la otra tierra, en el sueño del reino de los cielos por medio del pasaporte del Evangelio. Hay un mundo mejor, estimado oyente. Hay un mundo perfecto. Hay un mundo futuro sin dolor. Hay un mundo de justicia social plena. Hay un mundo material tal como lo soñamos y anhelamos. Pero para entrar a esa sociedad perfecta futura, a ese mundo material perfecto, con un cuerpo perfecto, con un rey perfecto, antes es necesario cumplir 2 condiciones, 2 requisitos, llenar 2 formularios que impone el Rey del Reino. 2 condiciones que luego veremos. Y entrando ya en la tercera frase que hemos seleccionado para este tema de hoy, que encaja perfectamente como complemento de lo que veníamos diciendo del Salmo 12:8, es una pequeña frase de 2 de Pedro capítulo 2, versículo 12, que dice: como brutos animales irracionales. Una frase muy pequeña, tomada del libro de Pedro, pero que dice algo muy grande, real
y actual. Bruto es un adjetivo que permite definir la naturaleza de una persona. Torpe, necio, incapaz, carente de humanidad, más cerca de lo animal que de lo humano. Una persona que no piensa, que no razona. Una persona instintiva, sensual, inmoral, irracional. O sea, como un animal. Me gusta mucho esta frase por la intensidad que revela Pedro y porque encaja perfectamente con miles de hombres y mujeres impíos que cada día nos rodean, que ciertamente parecen como brutos animales irracionales. No piensan, solo se dejan llevar como los animales por lo práctico y lo instintivo, por lo que dicen los políticos, los pastores, los sacerdotes, los empresarios, son como brutos animales irracionales. Un hombre puede ser artista, pero ser bruto. Puede ser literato, pero ser bruto. Puede trabajar incluso en la NASA, y sin embargo ser bruto. Y de hecho, hay muchos brutos irracionales en la NASA que no piensan. Cuando uno ve esos documentales de la NASA, uno dice, ¿cómo pueden ser tan brutalmente irracionales con sus teorías absurdas del universo? Se puede ser político y ser bruto, y de hecho hay miles de políticos brutos, sino que se lo pregunten a los políticos de mi país. Se puede tener estudios de licenciatura y ser bruto. Puede ser pastor, puede ser profesor, puede ser licenciado, puede tener dinero, puede ser lo que sea y sin embargo ser bruto o bruta, que también las hay. Cuando uno ve una iglesia llena de adventistas, ve un local lleno de brutos animales irracionales que no piensan en lo que se les está engañando. Cuando uno ve una iglesia llena de católicos, ve un lugar de brutos animales irracionales que no razonan que todo eso que les dicen es mentira. Cuando uno ve una iglesia llena de calvinistas, ve un lugar lleno de brutos animales irracionales que se tragan todos los sofismas que sus líderes les dicen. Cuando uno ve una iglesia de la prosperidad llena, ve un local lleno de brutos animales irracionales y avariciosos que lo único que les importa es la prosperidad. Cuando uno ve las iglesias llenas de pentecostales saltando, gritando y revolcándose por el piso como energúmenos, ahí hay un montón de brutos animales irracionales gritando como necios, hablando sonidos irracionales, que no razonan que eso no puede ser de Dios. Cuando uno ve todo esto y más en similares iglesias, ve que esos lugares están llenos de personas que ofenden a Dios por ser como brutos animales irracionales que no razonan lo que se les está diciendo en esos lugares. No usan uno de los dones más preciosos que Dios les dio, el razonamiento. Cuando leemos las cartas de consulta que nos llegan al ministerio y vemos con dolor maridos que son como brutos animales con sus esposas y familia, o cuando vemos chicas relacionándose en noviazgo con chicos que no les convienen y se dejan llevar por los sentimientos y palabras bonitas, en lugar de razonar que ese chico no les conviene, todo esto y más es ser como brutos animales irracionales, rebajando el nivel que Dios les dio a imagen y semejanza de Él, el cual le dio al hombre una parte hermosa de Él, el razonamiento. Cuando el hombre se aleja de Dios, se embrutece y entonces desciende a la siguiente categoría, a la escala animal. Repito, cuando el hombre se aleja de Dios, se embrutece y entonces desciende a la siguiente categoría, a la escala animal. El bruto no piensa, el bruto no decide, es cobarde, es comodón. El bruto tiene el dilema delante pero no piensa, es simple, es vasto, es eso, un bruto. Vivimos en una sociedad donde la gente no piensa, no razona, todos se lo creen, son como brutos animales irracionales, instintivos y pasionales que viven solo para comer, dormir y acostarse con la hembra o con el macho y vivir lo mejor posible. En resumen, todo esto no es un alegato social moral, no, sino una denuncia bíblica de que este mundo está lleno de personas impías, de conductas injustas y estamos rodeados de personas que parecen brutos animales que no razonan. Como decía Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 8, la condenación de estos
es justa. Puede ver la diferencia entre el discurso socialista, moralista, utópico y humanista de Martin Luther King comparado con este pastor bautista que les habla. Hoy cualquiera se llama bautista. Busque en la red el discurso humanista de este hombre titulado I Have a Dream, tengo un sueño, y compárelo con lo que decimos en este canal. Todo esto de la caída de esta sociedad empezó con la primera impiedad, del primer impío, que como bruto no razonó lo que hacía. Adán. Pero. Ahora, por medio del nuevo Adán, el Señor Jesús, el Señor del Evangelio, hay esperanza. El Evangelio transforma al impío, y cuando el Evangelio transforma a varios impíos, entonces transforma a esta sociedad impía en una raza de hombres diferentes. Repito, el Evangelio transforma al impío, y cuando el Evangelio transforma a varios impíos, entonces transforma a esta sociedad impía en una raza de hombres diferentes. Escuche bien esto, estimado oyente. Jesús no vino a cambiar la sociedad ni a hacerla igualitaria, como decía Martin Luther King. Él no vino a hacer a los hombres libres del racismo, como decía este predicador, sino que vino a hacernos libres, pero del pecado y de la condenación eterna por medio del Evangelio. Fíjese qué diferencia entre este discurso y el discurso utópico de Martin Luther King. Así que a continuación, y para terminar, le dejamos los puntos racionales para que usted deje de ser impío ante Dios, estimado oyente, para que usted deje de ser culpable por todas sus injusticias hechas ante Dios, y para que usted deje de ser un ser bruto e irracional ante Dios, y para tener acceso a un mundo y una sociedad futura perfecta. Así que, preste atención, sígame y razone conmigo estos siguientes puntos. Punto racional número 1. Todo hombre debe reconocer ante Dios que es un impío delincuente a causa de los delitos cometidos en toda su vida por haber roto las leyes de Dios. El hombre es un vil delincuente en busca y captura bajo la justicia divina. Si Dios le quita la vida con sus injusticias sin perdonar, lo enviará a la cárcel eterna. Piénselo. Punto racional número 2. Usted debe reconocer que Dios es un juez justo, y por lo tanto tiene que hacer justicia sobre los delitos e injusticias suyas como delincuente cometidos en toda su vida. Dios no puede saltarse la justicia que merecen sus injusticias, estimado oyente, porque si lo hace, se convertiría en un juez injusto. Dios no es un Dios bonachón, ni un papaíto, ni un abuelo gordito con barba, no. Dios es un juez justo, lo dice la Biblia. Así que métase eso en la cabeza, estimado oyente. Piénselo. Punto racional número 3. Usted debe reconocer que Dios en su paciencia está aplazando la sentencia de justicia y muerte sobre usted para que se convierta por medio del Evangelio. Si Dios hubiera cortado su paciencia sobre usted y le aplicara hoy la justicia que merece por sus injusticias, entonces Dios lo hubiera matado y lo hubiera enviado a la cárcel eterna. Piénselo. Punto racional número 4. Usted debe reconocer ante Dios que la justicia divina que usted merece recibir por sus injusticias le cayó un día al Señor Jesús en la cruz, cuando el Padre, en complicidad con el Espíritu Santo, mata al Hijo para descargar la ira y la justicia divina que usted provoca ante Dios por sus injusticias. Piénselo. Punto racional número 5. Usted debe admitir que aunque Dios ya descargó sobre su Hijo la justicia que merecen sus delitos, eso no le perdona a usted automáticamente de sus pecados, sino que Dios le manda a todo hombre que obedezca hoy 2 condiciones indispensables para que Dios lo deje de ver como un impío, le perdone sus injusticias y lo transforme de bruto a sensato. Esas 2 condiciones son: primera condición,
Usted debe reconocer ante Dios sus pecados pasados y abandonar sus pecados presentes. Esa es la primera condición que la Biblia llama el arrepentimiento. Segunda condición. Usted debe apropiarse de la justicia divina que le cayó al Señor Jesús en la cruz por causa de sus injusticias, estimado oyente. Esa sería la segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, entonces Dios lo declara un hombre inocente, un hombre perdonado, salvo y libre del castigo eterno, y ya no lo ve como un impío o como bruto irracional, porque usted ha razonado estos puntos y los ha obedecido. Así que, una vez más, se lo voy a repetir despacio. Le invitamos, estimado oyente, a que vaya a su habitación, y allí en sus palabras, obedezca hoy esas dos condiciones que le hemos dicho en este mensaje para que usted pueda entrar a un mundo nuevo. Vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese en señal de reverencia ante el Dios que usted ha ofendido toda su vida. Y allí, en sus palabras, obedezca las dos condiciones. Primera condición. Recuerde, haga memoria de sus pecados pasados y reconózcalos delante de Dios. Y en segundo lugar, abandone los pecados presentes que está cometiendo. Todo esto sería el arrepentimiento, que es la primera condición. Segunda condición. Reconozca que usted merece la justicia divina delante de Dios, pero que esa justicia le cayó al Señor Jesús. Por lo tanto, agárrese, aprópiese, haga suya, échese encima, abrace, crea, reciba esa justicia que le cayó al Señor Jesús en la cruz por sus injusticias. Segunda condición. Cuando usted obedece estas dos condiciones, entonces Dios lo declara perdonado y salvo y puede usted entrar en el nuevo reino eterno. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por este Evangelio y por conocer el verdadero método de las dos condiciones para salvación. Y luego, si quiere, venga y cuéntenoslo. Use la razón para dejar de ser impío y bruto, y use su libre albedrío para recibir este mensaje absoluto. Que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el mensaje del día de hoy. Mucho más se podría haber dicho del tema, pero con lo dicho es suficiente para llamar su atención y llevarlo a la conversión. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad racional, este expositor bíblico, Nikos Rikoi, del Ministerio Tinajas. Reciba un saludo cordial de parte del equipo de trabajo que elabora cada semana este programa para usted, desde aquí en España para todo el mundo hispanoamericano. Será entonces, con el gusto de siempre, hasta nuestro próximo encuentro con la verdad bíblica, aquí en nuestro habitual programa Encuentros.